Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que les va a gustar a ustedes por ser la palabra de nuestro Dios. Permítame entonces poder decir cuál es el tema de hoy. Es Dios maldijo al hombre. Es una pregunta. Ustedes saben que hoy en día hay muchos temas y hay muchos conceptos, sobre todo está sobresaliendo el tema de la maldición. Bueno, ¿de dónde parte todo esto? Por ello he determinado leer la palabra desde el inicio en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y terminamos en lo que es el capítulo 3 de una manera no muy profunda, pero sí con referencias en donde podemos entender que Dios siempre tuvo misericordia al hombre, lo amó con todo su corazón también y desde luego nos muestra cada versículo en este pasaje que vamos a leer. Vamos entonces leyendo nuestro primer versículo, que es el capítulo 1, versículo 27, y dice así: Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Aquí es donde tenemos algo muy interesante, porque Dios mismo creó al hombre a su imagen y dice la palabra, varón y hembra los creó. Y desde luego lo hace Dios con todo ese amor, con toda esa sinceridad para el hombre. Pero hay algo mucho más importante que nosotros podemos ver si nos vamos al versículo 28. Ahí está algo muy interesante, lo que siempre debemos de recordar nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que practicamos la verdad en nuestra vida cotidiana. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo. La palabra lo dice, y los bendijo Dios. Primero creó, ahora los bendice. Bendice. No nada más los creó, sino la palabra nos está diciendo, y los bendijo Dios. ¿Con qué propósito creó Dios al hombre? Hay un propósito muy importante que también siempre debemos de recordar. Es un propósito por el cual Dios hizo todas las demás cosas. Y el hombre, Dios como creador, y el hombre como creado por Dios a su imagen, Dios le va a dar un propósito. ¿Cuál sería el propósito de Dios para el hombre? Dice de esta manera: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué palabras tan más hermosas podemos encontrar en esta parte de la escritura? ¿Cuál fue el propósito para el hombre? Así estaría el Señor tan amoroso, tan
engrandecido emocionalmente, vamos a decirlo de esta manera, que hace que el hombre se fructifique y se multiplique y llene la tierra. ¿No es grandioso, mis amados hermanos? Dios desde un principio está dando a entender que el hombre debe fructificar, debe de multiplicarse y debe de llenar la tierra. Dios no solamente los hizo para estar ahí, para estar delante de Dios, para estar en la presencia de Dios, no. Es algo maravilloso lo que Dios tenía en su corazón. De una manera importante, de una manera gloriosa, vamos a llamarlo así, el hombre fructificando, el hombre multiplicándose, el hombre llenando la tierra. Esto es lo que podemos ver entonces antes de la caída del hombre. Antes es lo que podemos ver, que Dios había hecho al hombre y Dios le dio una función muy importante aquí en la tierra. Y también Dios, cuando acabó su obra, Dios mismo dice que toda la obra que había hecho era muy bueno. Toda la obra, hasta el hombre, que todo lo que había hecho era muy bueno. Dios, podemos entender entonces, Él estaba contento, entusiasmado en haber creado todas estas cosas. A lo último, el haber creado al hombre y poder darle, una vez más, repito, un propósito aquí en la tierra. Y Dios lo coloca en el huerto para que lo labrara y lo guardase, dice nuestra palabra de Dios. Pero también le dio un mandato, le dio algo muy interesante, le dijo de esta manera en del capítulo 2 del versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un mandato que le está dando Dios al hombre, que tuviera mucho cuidado de no comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comieran iban a morir. Dios es tan grande y poderoso, por ello nosotros como hijos de Él debemos de sujetarnos a Dios, de darle su lugar como nuestro Dios todopoderoso, como nuestro Padre celestial, como usted quiera llamarlo, pero el primer lugar debe de tener en su vida el Señor todopoderoso, Dios, Jehová de los ejércitos. Pero también en su corazón había algo muy interesante, de qué manera, cómo, hasta qué grado amaba a Dios al hombre. El versículo 18 del capítulo 2 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense ustedes.
Dios ya estaba viendo la necesidad del hombre de que no era bueno que él estuviera solo. Necesitaba una ayuda idónea para él. Como todos sabemos, Dios armó una belleza, hizo la mujer y le dio a Adán como compañera, como ayuda idónea para él. Eso nos da a entender que Dios siempre ha sido amoroso, misericordioso. Y esto también vemos que nuestro Dios no es un Dios que nos condena así nada más o que nos juzga así nada más, sino tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Esto era antes de la caída del hombre, todo era perfecto. Todo era perfecto en el huerto del Edén, en donde estaba el hombre. Dios entonces le hizo una compañera idónea para Adán, una varona, porque fue tomado de la costilla del varón, por eso se llamó varona. Eso es lo que dice Adán al final del 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y muchas veces hemos utilizado este pasaje en una boda y lo hemos hecho de una manera muy interesante, ciertamente. Aquí nace el primer matrimonio, pero aquí a lo que quiero ver es entonces, como nuestro tema se llama, Dios maldijo al hombre. Ustedes van a seguir en el transcurso de este tema de lo cual estamos hablando. ¿Qué pasó con el hombre? Entonces estamos viendo el contexto de qué manera, cómo era el hombre antes de la caída. Porque vamos a entrar en el capítulo 3. Era muy hermoso lo que estaba pasando en la relación de Dios con el hombre, en el huerto del Edén, todas las grandes cosas como estaba viviendo el hombre en ese huerto. Ahora, Dios como creador lo vemos aquí. Pero en el capítulo 3 vamos a ver un personaje como actor, actuando de una manera sutilmente con sus palabras, con su actitud, y hasta la fecha de esa manera trabaja. Dice el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le pregunta. Y empieza la respuesta, pregunta y respuesta. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Oh, aquí viene una respuesta sutil, una respuesta tajante que muchas veces llega a nuestra mente y a nuestro corazón, que es una respuesta correcta. Ciertamente,
Lo podemos entender así, mas sin embargo, ¿cuál era el mandato de Dios? ¿Cuál era su orden? ¿Qué había dicho Dios? No comeréis de ese árbol, porque moriréis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y agrega una respuesta sabia de parte de la serpiente. Empieza a trabajar la duda, la malicia en el corazón del diablo, el corazón de la serpiente. La palabra lo menciona, serpiente. Y dice de esta manera, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas tres respuestas tan sutil que llegó a la mente y el corazón de la mujer fueron tajantes. Le movió todo su sentir, porque imagínense ustedes lo que le está diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos. La pregunta es, ¿acaso estaban ciegos? No. Ellos estaban en su inocencia. No sabían nada de esto, de lo que estaba diciendo la serpiente. Ellos tenían sus ojos espirituales que se relacionaban con Dios. No veían la maldad, no veían nada, nada lo negativo, nada de eso. Para ellos las cosas eran tan hermosas como Dios lo había creado, incluyéndose a ellos. Pero el versículo nos dice de esa manera, serán abiertos vuestros ojos. O sea que al comer de esa fruta, iban a abrirse sus ojos. Recuerden que el árbol es de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí estaba tentando la serpiente a la mujer. Estaba logrando convencerla y aún más, y aún le dice otras cosas más importantes, que él mismo quería usurpar ese lugar. Por eso hay muchos errores hoy en día, que nos rebelamos, que nos sentimos dueños de nosotros mismos, que somos incansables, que nadie nos da temor de nada. Porque ¿saben lo que dice la siguiente frase? Y seréis como Dios. Por eso el hombre ahora, en la actualidad, su respuesta ante un mandato, ante una exhortación por parte de sus padres, por parte de alguna persona o en algo donde está fallando, si platican con él, exhortándole a que cambie o no lo haga,
la respuesta contundente que da es, ya lo sé. Por esta razón que la serpiente le dijo a la mujer, seréis como Dios. Y termina completando la oración de qué manera serían como Dios. Primero, abierto los ojos. Segundo, que serían como Dios. Y tercero, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántas veces no nos han dicho algunas personas? Ya lo sé que estoy mal o que ando mal, que debo de hacer el bien, mas sin embargo, ahí están. Ahí tienen la duda, no pueden salir de esa duda, no la pueden descifrar de qué manera entró esa duda, porque también a Eva le entró sutilmente esta tentación. Y si nos damos cuenta que la tentación hizo efecto, todo lo que la serpiente le dijo a la mujer hizo efecto, Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se consumó la desobediencia. Dios les había dicho que no comieran de ese árbol. Mas, sin embargo, el actor que entra sutilmente al corazón, a la mente de Eva, le gana con la tentación y dice que la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Hermanos míos, la parte más importante dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esto era lo más triste, que estaban cometiendo un grave error, una gran desobediencia ante los ojos de Dios. Codiciar el fruto. Lograr que ellos serían sabios, como lo había dicho Satanás. Que iban a abrir sus ojos, que iban a ser como Dios, que iban a saber el bien y el mal. Y exactamente se cumplió. Qué triste. Todos los árboles eran buenos. Adán no iba a trabajar y no estaba trabajando para disfrutar de todo lo creado por Dios. No iba a ser cansado para alimentarse. Adán lo que iba a hacer nada más es ir y cortar los frutos, porque Dios le había dicho que se iba a alimentar de ellos. Pero qué triste cuando ellos desobedecen, cuando Eva desobedece de esa manera, entra la codicia en su corazón. Desobedecen a Dios, porque los dos comieron el fruto. ¿Y cuál fue la consecuencia de este hecho desagradable? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Antes había mencionado que ellos no conocían nada, no estaban ciegos, ellos veían perfectamente bien, pero aquí es donde está el resultado de la desobediencia.
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué no se habían visto antes que estaban desnudos? ¿Por qué ahora? Porque antes no había nada de malo en el corazón de ellos. No había desobediencia. Estaban en la inocencia, viviendo bajo la poderosa mano de Dios. Mis amados hermanos, pero también ellos reconocieron aquí, al darse cuenta que estaban desnudos, ellos se dan cuenta y se le dan una vergüenza. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Dice que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque se avergonzaron. Desobedecieron nada más. La desobediencia es algo tremendo. Como se les abrieron los ojos, se vieron en qué condiciones estaban y les dio vergüenza. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice la palabra, nuestro Dios cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se cubrieron lo de enfrente nada más para que no se estuvieran viendo. Esto es lo que motivó a que Dios les hiciera una serie de preguntas. Vemos allá en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y empiezan la serie de culpabilidades. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Estaba diciendo la verdad, porque la engañó sutilmente. Aquí es donde cerramos nuestro tema. Cuando yo estoy diciendo, Dios maldijo al hombre, y ustedes van a ver si sí o no. Cuando la mujer le responde, la serpiente me engañó y comí, dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es lo que le dijo a la serpiente. Ahora, ¿qué le dijo a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¡Qué tremendo! Y al hombre, ¿qué le dijo al hombre? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Aquí hay un cambio. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué razón? Porque Dios había puesto árboles frutales de lo cual se iba a alimentar Adán y Eva en el Edén, puros alimentos. Y ahora, ¿qué va a pasar con la tierra cuando Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis amados hermanos, no he encontrado que Dios haya maldecido al hombre aquí. Al contrario, en el versículo que voy a leer, hizo muy importante nuestro Dios. Mantenía la compasión, mantenía la misericordia, mantenía el amor hacia el hombre. A pesar de haber desobedecido, a pesar de haber caído de la inocencia en cómo los crió Dios, y dice el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando usted lee este versículo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, usted puede entender que así es el gran amor de Dios hacia el hombre. A los dos les hizo túnicas de pieles, los cubrió. Y la última parte dice, y los vistió. ¡Qué interesante! Pero no quiero meterme en la de los pieles. Simplemente voy a explicar que el amor de Dios es tan grande que hizo túnicas de pieles y vistió a la pareja. Y yo no he encontrado aquí entonces que Dios haya maldecido al hombre. Lo único que el hombre hizo aquí fue que desobedeció. Mantuvo la cordura, aunque él pecó en desobedeciendo la voz de Dios, pero tuvo vergüenza, se arrepintió de haber hecho esto. Y esto es lo interesante. Cuando nosotros vemos que tan grande es el amor de Dios hacia la humanidad, o especificando hacia nosotros, debo de darme a mí vergüenza por estar haciendo cosas desobedeciendo a Dios. De esa manera es como podemos entender aquí. El hombre fue creado para un propósito. Sufrió su caída, mas sin embargo, Dios no los desamparó, tuvo compasión de ellos, amor, misericordia,
que sacrificó un animalito para obtener la piel de ese animalito, hacerles una túnica y vestirlos. Esto es significativo. Cuando alguien te cubre, cuando alguien te viste, debe de tener esa compasión, debe de tener ese amor. Y la única persona que hace estas cosas es una madre. La madre, por muy enojada que esté, y aunque el hijo o la hija también se porte mal, la madre siempre tiene un corazón tan grande, amorosa, que puede darle lo mejor a sus hijos. Y Dios de esa manera actúa. Si usted está pensando lo que hoy en día está proliferando, en que usted está cargando toda la maldición en su cuerpo, en su ser, Dios proveyó la misericordia y la compasión para el hombre. Dios lo ama a usted. Lo único que tiene que sentir es vergüenza de sus actos, de su maldad. Si usted va hacia el Señor Jesucristo, Él te va a perdonar todos tus pecados, toda tu desobediencia. Para eso envió a su Hijo amado. Dice el apóstol Juan en su capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea, ¿en quién? En Jesucristo. Dios ama al mundo, pero requiere de aquellos que se arrepienten de sus actos, que se arrepienten de sus malos caminos. Dios los perdona. Dios te va a perdonar a ti si tú le muestras a Dios que te avergüenzas de todo lo malo que has hecho. Porque Dios está esperándote con los brazos abiertos para decirte, ven, hijo mío, y reconocer y darte un trato bueno, cubrirte con mucho amor, porque Él ha pagado el precio de todo lo que tú dices que estás cargando. Pero el arrepentimiento de todo ello es muy importante para nosotros. Regresar hacia Dios, voltear hacia Dios y hacer la voluntad de Él para que no tengamos mayores problemas en nuestra vida cotidiana. Yo los invito a ustedes que reflexionen sobre esto. Yo no veo ninguna maldición al hombre en el principio. Probablemente se fue desarrollando, pero cada quien hace lo que se le pega la gana. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Dios jamás maldijo al hombre. Al contrario, lo bendijo, tuvo compasión, lo motivó a seguir adelante. Por ello, en este día, yo los invito a que reflexionen y hagamos que Dios nos dé el perdón de todos nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintamos de ello. Que Dios los bendiga y los guarde como siempre, y que tenga misericordia de cada uno de ustedes y de nosotros también. Y sigamos en comunicación y en comunión con nuestro Padre Celestial. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.